The contrast between the way in which those in the bottom 20% of the population exist is in dramatic contrast to the wealth that is in the country. El viernes, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, presentó su informe preliminar sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. Aunque Donald Trump ha expresado desdén hacia la organización, aceptó que Alston evaluara el trabajo del gobierno estadounidense en erradicar la pobreza y su efecto en los derechos humanos. Alston visitó los estados de California, Alabama, Georgia y West Virginia, así como Washington, D.C. y Puerto Rico, entre el 1 y el 15 de diciembre. Hasta otoño de 2017, la Oficina de Censo de Estados Unidos ubica la cifra de pobres en 40 millones, equivalente al 12.7% de la población, y casi la mitad de ellos, 18.5 millones, están en pobreza profunda. Naciones Unidas define que las personas en pobreza extrema son aquellas que viven con menos de $2 al día. En su reporte de trabajo, Alston expresó su preocupación por Puerto Rico, en donde la pobreza está directamente relacionada con su falta de derechos políticos. Si Puerto Rico fuera un estado y no un protectorado de Estados Unidos, sería el más pobre del país. El relator también visitó Alabama, donde este año se detectó el resurgimiento de parásitos por anquilostoma, una enfermedad relacionada con la pobreza y condiciones sanitarias deficientes que se encuentra típicamente en el sur de Asia y el África subsahariana. El año pasado, el Centro de Stanford sobre Pobreza e Inequidad colocó a Estados Unidos en el último lugar de una lista de 10 países ricos por la desigualdad de ingresos y riqueza. También ubica al país como uno de los peores por las oportunidades que ofrece a las familias de bajos ingresos para salir de la pobreza. En California, la ONG Health Trust registró que en el condado de Silicon Valley, el centro tecnológico del país, más de 4,000 personas no tienen hogar y hay cientos de familias que dependen de cupones de alimentos para sobrevivir. En el grupo de las economías más desarrolladas del mundo, la OCDE, Estados Unidos ocupa el puesto 35 de 37 en términos de pobreza y desigualdad. Estados Unidos se ha negado a reconocer la legislación internacional que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales, como vivienda, salud y alimentación. Algunos analistas cuestionan si el derecho a la felicidad establecido en la Constitución del país se puede garantizar si 1 de cada 8 estadounidenses no gozan de los estándares básicos para vivir. Aunque el relator reconoció que la situación actual se debe a la acumulación de decisiones de administraciones pasadas, se refirió con preocupación a las políticas que emprende el actual presidente. Criticó los intentos de Trump por eliminar la ley de asistencia asequible, el Obamacare, que otorga seguros de salud a millones de familias de bajos ingresos, y su reforma fiscal. The US Congress is trying desperately to pass a tax bill which, if adopted, would represent the single most dramatic increase in inequality that could be imagined. El informe final del relator sobre su visita a los Estados Unidos estará disponible en la primavera del próximo año y se presentará al Consejo de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra en junio. La Casa Blanca no respondió a los resultados presentados por Alston. Para Foro Global, Ana Velasco.